El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La pedagógica me formó. Me transformó. Ayudó a mi comunidad. Cuando escucho sobre la pedagógica, paz, justicia social, educación comunitaria. Vida, defensa de los derechos humanos, pedagogías críticas. Fals Borda, Camilo Torres, Policarpa, Lola Sendales, Freire, Rosa Luxemburgo, Macarenco. Radiofonías del egresado. Bienvenidos. Saludamos una vez más a todas las personas y la audiencia que nos escucha en esta nueva emisión de Radiofonías del Egresado. Como siempre, aquí desde la cabina de la Universidad Pedagógica Nacional en la sede de la calle 72. A todas las personas que nos siguen, un saludo. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una nueva emisión de este programa que pretende visibilizar todo lo que los egresados, la comunidad egresada de nuestra universidad contribuye cotidianamente a nivel académico, social, político, cultural. Y en este nuevo episodio entonces tendremos dos nuevos invitados, esta vez de la licenciatura en Filosofía. Por una parte, Nemesio Guzmán Pedrosa, promotor cultural y creador de espacios autogestionados que vinculan el pensamiento crítico con la acción colectiva. Es uno de los fundadores del Festival Asco y Libertad, un festival que desde el 2019 reúne diferentes géneros alrededor del metal, el punk, la cultura independiente acá en la ciudad de Bogotá. Actualmente integra el colectivo Revolución Rosa, en la cual se desarrolla en la defensa de los derechos LGBTIQ+, y laborales desde una perspectiva transversal de la lucha social. Su trabajo combina la filosofía, el arte, la comunicación, generando contenidos a través de redes sociales que invitan a la reflexión sobre realidades políticas, sociales, culturales y contemporáneas. Por otra parte, tenemos a Daniel Arturo Corredor Espinosa, también de la licenciatura en Filosofía. Él es investigador en Filosofía de Ética y Ciencias Sociales, tutor de lectoescritura. Tiene una especialización en áreas de la filosofía política, el lenguaje latinoamericano y la educación. Ha participado desde el 2018 en coloquios y congresos como expositor y ponentes. A destacar el 8º Congreso Nacional de Estudiantes de Filosofía, el Encuentro de Filosofía Medieval de la Universidad del Bosque y el 4º Encuentro de Diálogos de Saberes Naumanista. Bien, saludamos entonces a estos dos compañeros que hoy vienen a contarnos toda su experiencia alrededor de estos escenarios, tanto musicales como académicos. Y para no dar más preámbulos a esta presentación, entonces vamos a darles la palabra para que nos cuenten un poco sobre la trayectoria. Nemesio, ¿cómo estás? Buenos días, primeramente muchas gracias por la invitación. Esto es un espacio que realmente admiro mucho y pues gracias por la invitación. Sobre mi experiencia, pues podría decir que el festival nace precisamente en el 2019 acá en la Universidad Pedagógica, en conjunto con varios compañeros de licenciatura que pues todavía seguimos como organizando el festival y que hemos venido promoviéndolo a pesar de las dificultades. Asimismo, también actualmente hago parte de la colectiva Revolución en Rosa, un colectivo que busca defender los derechos de las personas LGBTQ+, porque creemos que la justicia social y las luchas sociales sin las diversidades no puede existir. Entonces, como que queremos promover eso desde Revolución en Rosa. Un gusto estar aquí con ustedes. Desde mi parte, pues yo también hago parte como tal del colectivo que ha venido impulsando como tal el proyecto de Asco y Libertad. Como dice Nemesio, pues es un proyecto que surge en el 2019, pero que incluso tiene raíces mucho más anteriores, ¿no? Basados no solamente en procesos culturales, sino
de la música, sino también en cuestiones como la formación político-ideológica y enfocado directamente pues desde la filosofía política, que era lo que también hemos venido trabajando con la universidad. Bueno, interesante que empecemos entonces a hablar alrededor del concepto del festival. Hay muchos festivales que se vienen desarrollando en la escena, tanto del punk, del rock, del metal, como géneros subalternos también, que cuenta con adeptos jóvenes que siguen esta tendencia de la autogestión, que siguen esta tendencia del underground, pero que también se manifiestan a través de estos géneros alrededor del inconformismo, alrededor de prácticas culturales concretas, en donde por medio de esto se desarrollan redes también de apoyo, entre otros elementos que forman parte de estos dispositivos culturales. Dentro de eso me gustaría que entonces empezáramos a hablar sobre ese concepto del festival Asco y Libertad. Es este concepto que reúne expresiones contraculturales desde el rock, desde el punk, que tiene distintos géneros, que reúne iniciativas propias, que está enfocado en lo local, y me gustaría entonces iniciar con dos preguntas. La primera es: ¿de qué manera este festival se ha convertido en un espacio de diálogo y resistencia frente a las lógicas hegemónicas del arte y la cultura? Y desde ese lugar, como egresados y gestores culturales, ¿cómo se relaciona la educación, la filosofía en estos procesos autogestionados? Bueno, pues yo creo que el festival se relaciona pues con esta forma de resistencia porque es una forma de crear nuevos espacios que muchas veces para las escenas contraculturales pues están muy minimizados dentro de la ciudad. O sea, y lo hablo directamente desde la experiencia desde el punk, que es como siempre es como los espacios que más se le tienden a cerrar porque se considera que es demasiado violento, que es demasiado peligroso, que es solo drogas y demás. De hecho, y como experiencia personal, una de las causas cuando se inicia el festival acá dentro de la universidad, en ese tiempo nos dicen precisamente eso para negarnos el espacio, que éramos muy peligrosos para la universidad. Entonces, como que todo esto nos impulsa a seguir creando, pero ya fuera de la universidad y llevarlo pues a lo local, a Bogotá. Y en eso nos hemos centrado a no solamente en ninguna localidad, sino en general a presentarlo en distintas localidades, porque consideramos que no nos podemos centrar en una sola escena local, por ejemplo, digamos Suba, porque creemos que toda Bogotá necesita pues tener como espacios contraculturales y autogestionados que puedan promover pues espacios que se nos han negado muchas veces a los géneros un poco, digámoslo así, pues extremos, por decirlo así. También mencionar que cuando surge originalmente el evento, surge también, digamos, esta cuestión de la autogestión como una necesidad frente a ciertas problemáticas que nosotros encontramos. Digamos que cuando se hace la primera apuesta aquí dentro de la universidad, pues de hecho fue a raíz también como de una cuestión muy coyuntural que se termina acordando justo en ese mismo tránsito de la semana. Se nos prestan los equipos, se nos presta el espacio, pero condicionado a que primero se iba a hacer un evento de la universidad. Ya después se trató, digamos, de gestionar el proceso aquí de nuevo, pero pues fue complicado porque pues en ese momento ya estábamos pasando por lo de la pandemia. Después de eso pues tuvimos la oportunidad de volver a formular un segundo festival en la Casa Cultural de Suba, el cual ya se había ampliado mucho más, ya no era solo un día, sino que eran 2 días, y contaba también con una feria de emprendimiento, también como para apoyar a las distintas personas. Frente a ello, pues tuvimos un problema bastante fuerte con la Casa de la Cultura de Suba, porque por una cuestión de cambio que se iba a hacer de la casa, se adelanta y pues digamos que en ese momento no se logra como tal desarrollar ese primer espacio. A raíz de eso, pues se acuerda en propuesta también que es directamente de Nemesio, en comenzar a buscar por otros lugares, ¿sí? De pronto ya no depender propiamente como tal de estos espacios y de las contingencias, sino tratar por nuestra cuenta de pronto de conseguir el financiamiento para.
Bien, Daniel, Nemesio con la primera respuesta, Daniel con la segunda, muchas gracias. Es importante destacar, ¿no?, este esfuerzo que se ha hecho desde justamente la autogestión, este esfuerzo que se hace también como egresados. Hace poco ocurrió la última versión del festival, ha seguido a través de redes sociales donde se presentaron diferentes bandas. Interesante que desde ese rol de egresados también se generen o se sigan manteniendo estas apuestas, que en esa linealidad entonces viene desde una iniciativa que nace en la universidad a raíz de elementos coyunturales propios de la dinámica universitaria, pero que luego entonces empieza a trascender, y dentro de eso entonces vemos que hay una apuesta colectiva de entrada, es decir, es una apuesta colectiva que se construyó desde el escenario como estudiantes, posterior se sigue defendiendo en escenarios como egresados, y que se sigue manteniendo entonces esa reunión colectiva, y dentro de eso entonces y nos gustaría también con la audiencia que pudiéramos dialogar en esta apuesta colectiva por difundir el trabajo de las diferentes bandas de la ciudad, sobre todo bandas que también tienen integrantes de la Universidad Pedagógica, que posicionan este festival como una iniciativa que permite fortalecer la cultura con un enfoque crítico. Dentro de estas iniciativas se tejen apuestas comunes desde la crítica, lo colectivo y lo común. En esa medida, entonces, para Nemesio esta primera pregunta y para Daniel la segunda, ¿de qué manera la experiencia colectiva dentro de la universidad permitió comprender, ¿no?, ese ejercicio de la filosofía, desde la carrera de filosofía, como un ejercicio de creación colectiva, muy en vías de esta relación entre el festival y la filosofía, y no solo individual? Y por otra parte, Daniel, en una ciudad con una oferta cultural tan diversa, ¿qué elementos considera que hacen único el festival y cómo se diferencia de otros espacios musicales y artísticos? Vamos con Nemesio. Bueno, yo creo que yo siempre creo que la filosofía no se hace individual. Fue algo que siempre defendí durante toda la carrera. Para mí la filosofía se hace de forma colectiva, porque si tú no tienes con quién pensarte o con quién básicamente debatir tus ideas, pues básicamente no estás haciendo nada. También algo que defendí mucho durante la carrera y que sigo defendiendo es que la filosofía no puede mantenerse en los círculos académicos como tan privados. Yo siempre he dicho que si tu aspiración como filósofo es literal sentarte con tu copa de vino frente a una hoguera a debatir con otros de tu misma, pues académicos, pues realmente no estás haciendo nada, porque la filosofía también se encuentra en las calles, se encuentra con el vendedor ambulante, se encuentra con la persona trans, y ahí esas perspectivas nos ayudan a construir mucho más nuestro pensamiento crítico y filosófico. Entonces yo creo que definitivamente la filosofía debe ser hecha de forma colectiva, y eso nos ha ayudado para mantener el festival de esa misma forma, porque sabemos que desde lo colectivo podemos avanzar hacia la construcción de algo real. A pesar de que podamos tener disidencias, pues siempre se van a solucionar porque pues estamos como construyendo colectivamente y desde el pensamiento de todos, y todos estamos promoviendo pues lo que queremos lograr con el festival. Frente a lo que hace distinto a este evento, yo creo que también es las apuestas, cómo surge, ¿no? Es el hecho de que originalmente, cuando surge el espacio promocionado desde la ANAL, que es como nos hacemos llamar, Anarquistas y Nihilistas, Asco y Libertad, surge originalmente es como un espacio para que nosotros podamos impulsar aquellas propuestas que tenemos, ¿sí? La propuesta original, por ejemplo, el festival surge de Nemesio, pero ya antes de eso, por ejemplo, se habían propuesto hacer murales dentro y fuera de la universidad, estando en medio de paros, con el propósito también de visibilizar esos espacios. Luego, lo que nosotros hacíamos era reunirnos alrededor de esa propuesta para poder impulsarla y materializarla. Otra cuestión que tiene muy arraigado junto a esto es la cuestión de la apuesta política que nosotros también buscamos con las bandas, ¿sí? No solamente buscamos que sean grupos emergentes para visibilizarlos, sino que también buscamos que a su vez sean grupos que también participen activamente, que tengan un trabajo social de base, que en algunos casos pues se ha podido visibilizar dentro del espacio, cuando hemos tenido la oportunidad pues de abrir como unos pequeños espacios como para abrir un diálogo, para poder hacer unos comentarios en torno también a que, si bien es un espacio también como para desahogarnos y disfrutar, es un espacio que también está atravesado por una cuestión muy política. Yo creo que eso es algo muy fundamental que sucede bastante
Y es algo que nosotros tratamos de impulsar bastante, no solamente con la gente que asiste, sino también con los artistas. Que siento que es algo que de pronto como que a veces como que no se pierde entre tanta oferta cultural. Entonces nuestra apuesta siempre ha estado como muy ligada a esta idea de cómo, si bien queremos que el espacio crezca, también seguir visibilizando esos espacios de formación que se están dando, ya que algunos artistas con los que hemos participado, y como también sucede con el caso de Nemesio, como sucede con otras personas, pues tienen un proceso de base social muy fuerte en los lugares donde han estado trabajando. Entonces eso es algo que nosotros también hemos venido como impulsando, no solamente que se conozca la banda, sino también los procesos de base que ellos tienen. Bueno, interesante estos elementos que plantea. Viene una pregunta para ambos, porque claro, es un festival que nace desde una iniciativa propia, pero en ese marco empieza a comunicar en la ciudad, empieza a establecerse una especie, o se empieza a instituir como un espacio de congregación donde anualmente y digamos cada vez que se organiza van llegando los seguidores del mismo festival. Y esta pregunta va para los dos: ¿cómo ha sido el diálogo entonces con otras iniciativas autogestionadas, también con los festivales más institucionales que también promueven estas expresiones del punk, del metal, del rock? Bueno, pues yo creo que las discusiones en torno a espacios mucho más institucionales ha sido un poco más complejo, ¿no? Pues porque muchas veces, y lo voy a decir así tal cual, chocamos como con las perspectivas que tienen otros eventos más institucionales. Por ejemplo, hay festivales de metal que son tan cerrados que no permiten que otros géneros musicales, pues que también son, pues que también surgen desde el rock, se presenten en sus escenarios. Y pues realmente para nosotros eso pues realmente no puede ser así, porque consideramos que los espacios culturales deben ser diversos, tanto musicalmente como para las personas, ¿no? Nosotros somos muy enfáticos en que el festival es un festival en donde la diversidad tiene cabida, y donde lo que no tiene cabida son todas estas ideas donde te quieren excluir por sexualidad, por raza, por ser inmigrante. Entonces como que en ese aspecto sí hemos chocado bastante con la institucionalidad, porque hemos notado que muchos de estos espacios sí tienden a ser muy cerrados y pues no va como mucho con nosotros. Sí, ciertamente. También una cuestión que es importante es que el evento pues no solamente, digamos, ha tenido una difusión en algunos eventos culturales en los que ha participado principalmente Nemesio como, digamos, la figura principal, la que es más visible como tal del colectivo. Y frente a estos espacios nos hemos topado con que pues gusta la apuesta, ¿sí? Gusta lo que nosotros hacemos, pero a veces también nos topamos con una cuestión de que como la cuestión tiene que desarrollarse siguiendo un protocolo y demás, muchas veces el evento ha tenido esa contingencia, de que el evento surge muy espontáneamente y no hay, digamos, como un calendario fijo. Dependiendo de cuáles son las condiciones que van apareciendo, pues nosotros nos vamos como tal presentando en. Si bien nosotros hemos tratado de participar como tal de estas cuestiones de los financiamientos que se han venido haciendo, por la misma naturaleza como tal del festival, en algunos momentos hemos encontrado esas pequeñas dificultades como tal. No obstante, siempre se ha estado, digamos, como muy abierto a tratar siempre de diversificarlo. Entonces, frente a ello, pues se han invitado bandas que tienen un claro corte, por ejemplo, feminista, pero al mismo tiempo lo que te mencionaba en algún momento de que el festival también en algún momento tuvo una cuestión que trató de impulsar los emprendimientos, también no solamente de egresados aquí de la universidad, sino de personas que también de una u otra manera utilizaban estos emprendimientos para tratar de apoyar pues esas apuestas colectivas que estaban llevando en los barrios o estaban llevando en sus territorios como tal. Bueno, y a propósito de esta discusión donde se emocionan varias discusiones realmente, pero bueno, partiendo de esta discusión cultural, se podría decir que entonces hay unos cambios actuales a nivel ideológico, artístico, claro, relacionado también con esta especie también de postura, o estas posturas más bien que se dan alrededor de otros espacios. Estos cambios donde se transforman los gustos, se transforman los lugares de encuentro,
que anteriormente se creían eran para fortalecer las resistencias subalternas, ¿no? De grupos subalternos, aislados, si se quiere, de la sociedad, hoy se ponen en cuestión justamente por estas prácticas contradictorias a nivel ético-político de las escenas. Frente a esto, entonces, para ambas personas, para Nemesio y para Daniel, en contextos donde la rebeldía se asocia con la estética, ¿cómo se puede recuperar ese sentido ético-político de lo disidente más allá de lo superficial y lo performativo? Ok, pues definitivamente yo considero que pues todavía dentro de la escena estamos, o bueno, hablo personalmente dentro de la escena del punk, que es la que más habito, y como persona diversa creo que todavía estamos en resistencia y en pie de lucha ante pues las avanzadas que se están viviendo en el mundo, ¿no? Como principalmente las ideas de extrema derecha y extrema derecha y bastante fascistas. Seguimos pues levantando nuestra voz para que las personas diversas que habitamos y que hemos construido pues dentro de la escena, pues se nos siga respetando dentro del espacio. Entonces creo que ¿cómo lo logramos? Es manteniendo la discusión abierta y cerrándole los espacios a las personas que tienen tendencias fascistas o de extrema derecha. Yo siempre lo he dicho, en una contracultura que nace desde la libertad y desde la oposición con la violencia que se vivía durante la época que nació el punk acá en Bogotá, en Medellín y en Bogotá, pues es muy incongruente que bajo esa ala de libertad te vengan a prohibir y a incluso a negar tu identidad como persona diversa, como persona racializada, como persona inmigrante. Siempre lo he dicho y me sigo manteniendo en esa idea que pues como habitantes de la escena no podemos permitir que estas personas mantengan sus discursos y simplemente debemos cerrarles los espacios y crear una escena que realmente promueva la libertad sin restricciones, sin restricciones. Sí, complementando lo que dice Nemesio, algo que también ha caracterizado mucho la apuesta del festival es una cuestión que nosotros no hacemos una distinción entre lo ético y lo político, sino que nosotros nos vemos ambas cosas imbricadas. De hecho, hemos tenido discusiones en torno justamente a la organización del evento, en la que pues han surgido dentro de nosotros mismos como miembros, pues la discusión en torno a como dice Nemesio, si ciertas bandas son propicias, si hacer el evento en tal lugar o por ejemplo, para los flyers, que el artista que haga parte como tal, pues se esperaría que sea una persona que también tenga una coherencia como tal en sus prácticas. Entonces, lo que nosotros buscamos no es solamente que sea una cuestión que parezca, ¿sí?, que se combina lo ético y lo político, como a veces parece ser que ha venido siendo cooptado de muchos de los festivales o muchas de las apuestas culturales cuando, digamos, toman cierta relevancia, sino que nosotros lo que hemos también buscado es pues mantener este tipo de coherencias. Y esa coherencia yo creo que también se ha visto muy reflejada en la forma en la que se ha venido como tal desarrollando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no más la imagen que se desarrolló para el evento de este año, pues era también una apuesta que trataba como de dar cuenta de eso. De hecho, nosotros usamos como imagen un babuino, que esta vez pues el babuino que nosotros usamos tenía una bandera como tal de Palestina, pues recordando todo lo que estaba pasando, pero también estaba pintado o estaba diseñado en un fondo de tonos rojos y negros muy apocalípticos, tratando también como de visibilizar esta situación de que si bien es un evento para disfrutarlo, pues nosotros no podemos dejar de tener o perder la perspectiva del momento en que estamos viviendo, como bien dice Nemesio. Si bien para algunas personas puede ser un poco agresivo, lo cual nosotros nos consideramos así, el excluir a ciertas bandas o ciertas personas del evento, yo creo que eso es una cuestión también como de mantener como esa coherencia, ¿no? De tratar de que las personas que en algún momento han sido vulneradas o han sido violentadas, pues no se sientan revictimizadas como tal en el festival, sino que sea un espacio en donde la gente se pueda sentir como tal, pues segura. En ese orden de ideas, por ejemplo, lo que nosotros buscamos con respecto a lo de la logística, por ejemplo, es que no es una cuestión de un impedimento absoluto, sino que es algo que se pueda, digamos, como conversar directamente frente a las problemáticas que se pueden presentar en cualquier evento, ¿no? Cualquier evento se puede presentar una pelea, una riña, y lo que nosotros buscamos es siempre dialogar la situación, ¿no? Tratar de buscar cómo, primero, dialogar las cosas para tomar las acciones, ¿no? Que eso creo que es algo que también que buscamos
Y no es tanto, digamos, por el hecho de mantener un nombre del festival o una imagen, digamos, frente a la gente, sino es tratar de cómo mantener esa coherencia. Eso eventualmente pues ha llevado también a unos problemas, a unas discusiones con algunas personas que consideran que esa forma de actuar no es la apropiada. No obstante, pues nosotros siempre frente a eso pues tratamos también como de hacer un seguimiento y han salido comunicados por parte del festival tratando pues de dar cuenta, digamos, de algunas cuestiones que se han venido presentando. Bien, para Nemesio, estas preguntas a propósito de su experiencia en los colectivos de los que hace parte, y a propósito de lo que nos comenta frente a esta práctica también de combatir estas expresiones de racismo, homofobia, machismo, ¿cómo ha vivido esas tensiones que se atraviesan en estas escenas, especialmente desde el machismo, la homofobia, el racismo que aún persisten? Y desde su trabajo en la colectiva Revolución Rosa, ¿cómo se ha buscado abrir espacios de reflexión y resistencia frente a las violencias de género y sexualidad en estos escenarios culturales alternativos? Bueno, pues estas violencias se han vivido bastante duro, pues realmente muchas veces a uno le toca sí o sí poner el pecho y pues a veces las personas tienden a ser muy violentas y pues uno pues debe enfrentar esas cosas, ¿no? Con respecto a eso, pues siempre he contado con la ayuda de mis compañeros y compañeras que pues no me han dejado solo ante las situaciones de homofobia, machismo que se presentan dentro de la escena. Entonces ahí la he podido librar, no sé, por ejemplo, palizas o por lo menos golpes, ¿no? Entonces sí he contado con el apoyo de mis compañeros y compañeras. Y desde Revolución en Rosa pues se busca pues promover siempre la discusión y las charlas para promover que sean espacios realmente seguros para las personas diversas. Especialmente pues para personas trans, que son personas que enfrentan mucha violencia, no solamente dentro de las escenas, sino dentro de pues de la sociedad, ¿no? Entonces, desde Revolución en Rosa lo que hacemos es promover ahorita, por ejemplo, la ley integral trans y también llevar charlas sobre cómo abordar la diversidad a colegios, a espacios culturales y demás, porque consideramos que pues las personas que están en contacto con, digamos, niños, o sea, nosotros como docentes, debemos saber abordar a la diversidad. No podemos entrar a negar como esa identidad, ni a ponerlas en duda, ni tampoco a vulnerarlos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer con Revolución en Rosa, como mantener esa discusión, dar charlas y siempre denunciar cualquier tipo de violencia y cualquier tipo de leyes o de situaciones que vulneren los derechos de las personas diversas. Bueno, esta conversación alrededor del festival nos lleva también a hablar entonces de unos principios que se mantienen, ¿no? Este principio de la discusión permanente, de poder estar dialogando y de poder convertir el escenario en un debate también alrededor de diferentes temas, tanto de las bandas como de formación política. Se mantiene este escenario de colectividad, la coherencia ética en los espacios, y esta de la coherencia ética me queda un poco sonando en tanto, pues permite también comprender esa naturaleza espontánea del festival, en tanto es la disposición de las personas las que en últimas permiten también generar esas condiciones para que el festival se pueda organizar. A propósito de todo esto que nos comenta también Nemesio, de que se convierte en un espacio, en un lugar también de disputa, en un lugar de denuncia, también de combate frente a estas expresiones que, ya lo dijiste, día a día empiezan a acrecentarse y apropiarse dentro de la sociedad, estas expresiones de ultraderecha que van ascendiendo cotidianamente en el mundo. Parece muy importante esto que se menciona y sobre todo desde ese papel filosófico, ¿no? El campo de la filosofía como un campo de conocimiento, además de solamente plantearlo en la academia, es un escenario que está presente en la cotidianidad para cuestionarse constantemente esto de la ética, de los principios y de cómo asumir frente a la práctica estos escenarios no muy agradables que se presentan. Antes de pasar a la sección del mariposario, quisiera que podamos hablar un poco, conversar muy brevemente sobre la importancia estética de las bandas que asisten. Es decir, hay unos elementos ético-políticos que no se pueden dejar a un lado.
Sin embargo, también hay unos elementos alrededor de lo ético, de lo estético del festival, donde las bandas entonces proporcionan un sentido al espacio a través de sus letras, a través de su performance, de sus composiciones, desde una concepción propia del arte, de la política, y dentro de eso tender puentes con el público pues, que asiste al festival. Y dentro de eso entonces me gustaría saber cuál es la importancia que le dan al contenido lírico, conceptual de las bandas que participan en el Festival Asco y Libertad. Y frente a eso, pues también de qué manera las letras se convierten en una herramienta para promover este pensamiento colectivo. Y estas últimas dos, en sus visiones, cómo las letras del metal, el punk, el rock pueden funcionar como dispositivos pedagógicos donde se puede cuestionar la libertad, la justicia, el poder, el cuerpo. Y finalmente, cuál es el balance que hacen desde la gestión de este festival en las diferentes versiones que se han realizado. Vamos con Nemesio. Bueno, pues yo considero que la importancia de la estética y de las letras de las canciones de las bandas sí es importante, pero también es importante pues la coherencia política de las bandas y de las personas de las bandas y con el pensamiento y línea de pensamiento que se tiene con el festival. En ese orden de idea, considero que las letras de las canciones de las bandas son fundamentales para la memoria histórica. Considero que dentro de muchas bandas se tocan temas sociales sobre la historia de Colombia, sobre la violencia que se ha vivido, sobre las formas en que se puede resistir, y esto ayuda a construir una memoria colectiva y una memoria que ayuda al país, ¿no? Entonces yo creo que ahí radica la importancia de las letras de las bandas. Y también considero que pues a través de la música se puede enseñar, pues se puede enseñar, ¿no? O sea, yo considero que para ámbitos de las ciencias sociales, de la filosofía, se pueden enseñar a través de la música. Que tal vez pueda que no sean agradables los sonidos un poco extremos, chatarreros de estos géneros para los estudiantes, pero pues podría funcionar para educar desde mi perspectiva. Complementando lo que dice Nemesio respecto a la estética, pues frente, digamos, lo que se ha venido apostando es por una estética que es bastante disruptiva, que yo creo que ahorita está tomando otra vez fuerza, sobre todo, digamos, como en la escena underground, por el hecho de que ahorita pues ha venido, digamos, como un intento por parte, digamos, de querer limpiar los espacios, por así decirlo, es decir, de crear estos espacios estéticos o las mismas personas, nomás en la forma de vestirse. Entonces, el espacio se convierte también en una apuesta estética en tanto que incomoda y busca incomodar. De hecho, ha pasado que la gente que llega o que pasa alrededor del festival y ve pues la gente que viene con sus pintas, mira un poco raro la situación, ¿no? Sobre todo porque en algunos lugares donde se ha hecho el evento, pues particularmente concurre a veces el último se hizo sobre la 45 y para ese momento concurría bastante gente que pues salía de sus farras, normal, pero que no estaban muy acostumbrados de pronto a ver tanta gente o a ver gente, digamos, con este tipo de estéticas. Yo creo que también lo de la música es importante porque las canciones por las cuales se apuesta o las letras por las cuales se apuestan los artistas, creo que tienen la posibilidad de permitirle a la gente aprender desde la relación que tiene con su experiencia vital. Sí, esa cuestión de identificarse con una parte de la canción particularmente que a todos nos ha pasado en algún momento, creo que tiene que ver mucho con eso. Ahí hay una reivindicación también de las personas, ¿no? Digamos, esta cuestión que hablábamos en algún momento con Nemesio y que también él reivindica mucho de esta cuestión del no futuro, pues es una cuestión también de volver a reintroducir esa discusión de que frente pues, a lo que se está presentando, digamos, las dificultades que uno puede encontrar a la hora de buscar un trabajo, teniendo o no teniendo título, a la hora, por ejemplo, de seguir manteniendo pues como también una coherencia o un interés por tener una estética de acuerdo a lo que nosotros consideramos que nos expresa, pues también son lugares en donde se le abre el espacio a las personas para que sientan que ahí pueden expresarse de forma abierta y pueden encontrarse con otras personas para poder impulsar este tipo de cuestiones. Bueno, vamos con el mariposario literario y ya continuamos con esta conversación.
En Radiofonías del Egresado, Mariposario Literario. Retomando entonces las preguntas con las que veníamos conversando alrededor de la gestión cultural para Nemesio y Daniel, ¿cuál es el balance que pueden hacer de la gestión artística del festival y por qué es importante que la comunidad egresada mantenga estas experiencias, esas iniciativas conectadas entre los territorios, la universidad y la comunidad que piensa y actúa colectivamente? Bueno, el balance que nosotros tenemos en torno al festival y a su gestión es que estamos quebrados. Suena chistoso, pero sí, realmente el festival, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no nos deja ganancias, nos deja muchas pérdidas, pero realmente seguimos con las ganas de seguir construyendo pues, el festival. Nosotros creemos que dentro del festival hay que hacerlo accesible a las personas, por eso nunca subimos los precios. Desde el inicio lo hemos mantenido en el mismo precio, que son 10,000 pesos, algo que realmente consideramos que ayuda a que las personas puedan ir, o sea, personas que tal vez no tengan mucho dinero, pues pueden asistir a pillar música sin tanto esto. Con lo que se recolecta de las entradas, realmente pues muchas veces ni nos alcanza para pagar el lugar, sino que debe salir de nuestros bolsillos. Sumado a eso, pues también nosotros contribuimos una pequeña retribución a las bandas, que es a través de unos alimentos que se les da. Eso nuevamente sale de nuestros bolsillos y pues lo que te digo, realmente no obtenemos ganancias pues para nosotros y pues realmente no nos interesa generar ganancias. Pero pues sí realmente hace que sostener el festival sea bastante difícil. Respecto a tu pregunta sobre la importancia de mantenerse conectados de los egresados con los territorios y la universidad, yo creo que hay como 4 factores que yo identifico pues importantes. El primero es la colaboración integral que se da entre la universidad con los egresados para poder fomentar ciertos proyectos. Recientemente pues se realizó un evento de unas Olimpiadas Filosóficas en donde varios de los egresados participaron con los estudiantes que tenían en los colegios. Entonces, y esto tengo entendido que se extiende también a otros programas. Eso yo creo que también nos lleva al segundo aspecto, que es el refuerzo de las apuestas pedagógicas que tiene la universidad dentro. Independiente de que uno tenga o no tenga sus roces con los profesores, con la forma que los ven, yo creo que hay un proceso de formación en la que todos los egresados de la universidad terminan saliendo como con una perspectiva clara respecto a que la necesidad de educar tiene que ver con la injerencia que tenemos dentro de las comunidades y la sociedad como formadores. Y eso nos lleva también al fortalecimiento de los proyectos comunales, que ha sido una apuesta que yo también he visto que ha pasado con varios egresados y que pues yo también en mis prácticas pedagógicas he llevado. Entonces se trata de que las apuestas, por ejemplo, culturales que se llevan, se puedan ingresar dentro de las instituciones para poder fomentar ese tipo de pensamiento de los estudiantes, ¿no? Y creería que también hay una cuestión con la continuidad de la formación, en el hecho de que muchas veces cuando uno sale y uno no tiene la posibilidad de mantener estas redes, tiende a bajar un poquito, digamos, como esas apuestas que tiene, que para algunas instituciones, sobre todo los colegios privados, tienden a ser muy, digámoslo así, se salen de los parámetros que ellos tienen. Entonces, esto es algo que a mí sí me parece importante porque permite que el egresado reivindique esa apuesta con la que salió originalmente de la universidad y que en muchos casos pues la institución como que tiende a minarnos mucho esa apuesta que nosotros tenemos por seguir apostándole, digamos, como a ese cambio social. Y finalmente yo creo que tiene que ver con lo que podríamos llamar pues el refuerzo, de nuevo, de las relaciones como tal, ¿no? Lo que se ha venido señalando con el evento es algo muy paralelo con la educación. La educación es colectiva, al igual que lo que se ha venido haciendo con el evento. Bueno, Nemesio, Daniel, muchas gracias. Infortunadamente se nos acaba el tiempo porque hay muchas cosas más de las que podríamos hablar en este espacio de reflexión en torno al festival y estas apuestas desde la filosofía. Agradecerles por asistir a este espacio y seguiremos entonces fortaleciendo estas iniciativas para poder visibilizar todas estas gestiones importantes que realizan y que contribuyen también a la transformación social y a toda esta cuestión ética política que desde el pregrado se viene insistiendo, ¿no?
Bueno, le recordamos entonces a todos nuestros oyentes que conozcan el trabajo del Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional en nuestras redes sociales y en nuestra página oficial a través del centroegresados.upn.edu.co y en Instagram @egresadosupn. Seguiremos tejiendo comunidad. Asimismo, agradecemos a todo el equipo detrás de este programa, a quienes hacen posible que Radiofonías del Egresado llegue cada semana a sus oídos. En el control máster, Mario Enríquez. En la producción sonora, Yolanda Barrantes y Diana Torres. En el equipo de comunicaciones, Laura Chávez. Y en la dirección general de la Pedagógica Radio, Alejandro Sepúlveda. Muchas gracias por su compromiso, su profesionalismo y por hacer de este espacio un puente entre la universidad y sus egresados y egresadas. Les recordamos que pueden escuchar la Pedagógica Radio en vivo a través de radio.upn.edu.co y no olviden sintonizar Radiofonías del Egresado todos los martes a las 6 p.m., también a través de las diferentes plataformas digitales de Spotify y iVoox. Nos encontramos entonces en un próximo episodio para seguir recorriendo juntos este camino que aporta a la educación, las luchas y legados que se construyen en el caminar constante de la Universidad Pedagógica. Muchas gracias y hasta entonces. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.